feliz sábado, apreciados hermanos. Bienvenidos sean todos aquí presentes y todos los que nos están viendo por las redes sociales, a través de la televisión y a través de los distintos medios. Vamos a continuar hoy, hermanos, con la serie, a terminar hoy la serie, vamos a concluir la Cristología Adventista con el tema número 12, que estamos tratando del tema de la humanidad de Cristo. Así que hoy es un tema concluyente. En estas 12 partes, pues hay que hacer su evaluación, ¿verdad? Cada uno de nosotros, qué es lo que aprovechamos de esta serie y qué es lo que aprendimos. Vamos a orar para comenzar el estudio. Gracias, Padre de misericordia, en esta mañana una vez más por traernos de nuevo a estudiar tu palabra. Ayúdanos a estudiar estas verdades tan importantes y solemnes en este tiempo final que estamos viviendo, tiempo de mucha confusión. Que tu Santo Espíritu nos dé esa luz verdadera que tanto necesitamos entender en este tiempo de tanta herejía, de tanta apostasía y de tantas cosas que verdaderamente han opacado el mensaje de salvación. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar pues. Bien. Vamos a hacerlo a manera de conclusión con algunas cosas importantes que hemos visto a lo largo de la serie, y hay otros aspectos pocos que no hemos tocado, pero que los vamos a agregar o incluir para terminar este estudio. Tenemos que recalcar en primer lugar en estos 12 temas con el día de hoy la importancia del estudio del tema de la encarnación. Es importante. Elena White dice en muchas citas, en reiteradas ocasiones, que el tema de la encarnación lo vamos a estudiar por toda la eternidad, dice. Así que es un tema relevante. El tema de la encarnación, cómo Cristo Jesús se vino a humanizar, se vino a ser humano para venir a redimirnos, para venir a salvarnos. Dice que ese tema lo vamos a estudiar por los siglos de los siglos, por todas las edades, los redimidos los van a estudiar. Ahora, es importante arrancar con este pasaje bíblico, que ya lo hemos estudiado, que está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y ahí presenta, digamos, a Cristo Jesús, presenta las dos naturalezas de Cristo Jesús. Presenta a Cristo Jesús como Dios y presenta a Cristo Jesús como hombre. Entonces Jesús tenía dos naturalezas, pero ahí dice algo interesante. El versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Qué importante es esa palabra, esa frase última que está subrayada. Dice que Jesús fue hecho semejante ¿a quiénes? A los hombres. Ahora la pregunta que hago, que lo hemos estudiado a lo largo de esta serie. ¿En qué es semejante Cristo a nosotros? Porque para que esa palabra muy significativa, semejanza, esto ya lo estudiamos, estamos haciendo una conclusión. ¿En qué Cristo es semejante a nosotros? ¿Qué se parece Cristo a nosotros? En la naturaleza que nosotros tenemos. La naturaleza que nosotros tenemos es una naturaleza caída, pecaminosa. Jesús, a lo largo de los estudios que hemos tenido, hemos demostrado, hemos probado que Jesús, esa naturaleza fue propia en Él. Jesús tomó esa naturaleza como la de nosotros, no como la del Adán antes de que Él pecara. Eso es importante partir, ¿verdad?, con ese texto. Ahora, comprender la naturaleza humana de Cristo es de gran importancia. Gran importancia. ¿Tiene que ver con la salvación? Sí. ¿Por qué? Si nosotros erramos acerca de la naturaleza humana de Jesús, nos arriesgamos a cometer errores sobre cada aspecto del plan de la redención. Si creemos muy diferente a como Cristo vino y no es así, caemos en errores en cuanto al plan de la redención, hermano. Eso lo dice Elena White. Vamos a ver alguna cita. Dice ella en manuscrito en 1892, ¿qué dijo ella? Aquí está este manuscrito. El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano.
¿Qué quiere decir? El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano. Quiere decir que así como Cristo venció, todo ser humano puede vencer. ¿Y qué más? En nuestras consideraciones podemos, lo que les decía yo en palabras, podemos cometer muchos errores. Oiga bien, podemos cometer muchos errores en razón de equivocados puntos de vista sobre la naturaleza humana del Señor. ¿Qué tema más importante este? Tiene que ver con la salvación, hermano. Este tema es de relevancia, tiene que ver con la naturaleza de Jesús. Quiere decir que este tema es, por eso, ¿por qué dice ella que va a estudiar el tema de la encarnación por todas? Ni siquiera dice vamos a estudiar el tema del sábado, ni de la ley de Dios. El tema de la encarnación por todos los siglos, dice. Una doctrina muy importante, y esa doctrina, sabía el diablo cuán importante era esta enseñanza que la ha pervertido. Sigo leyendo. Cuando le conferimos a Cristo, ¿verdad?, a su naturaleza humana, a Jesús, un poder que no le es posible al hombre poseer en sus conflictos con Satanás, destruimos, dice, la integridad de su humanidad. Es decir, si nosotros decimos, quiere decir esta cita, que Cristo vino en naturaleza impecable, por así decirlo, antes de la caída, entonces quiere decir que el hombre no puede tomar como ejemplo a Cristo, porque Cristo venció, porque era naturaleza impecable, y como mi naturaleza no es impecable, yo no puedo vencer, entonces tengo un problema serio. Voy a seguir pecando, no puedo vencer. Entonces, ¿qué vamos a destruir? La humanidad, dice, de Él, de Cristo. Qué terrible es esto, hermano. Mensaje Selecto, tomo 1, los que tienen ese libro, página 286, sigue hablando de lo mismo. Y dice, aquí ella recalca por qué es tan importante este tema. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Qué dice? La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Nos une la humanidad de Cristo con Dios. Pero no una humanidad que no sea accesible a nosotros. Porque si es una humanidad que es accesible a nosotros, entonces ¿para qué vino Jesús? A nada vino Jesús. Si Jesús vino con una naturaleza impecable, a nada vino Jesús. ¿Cómo me va a redimir si yo no puedo vencer? Mire, empleemos la mente, empleemos el razonamiento. No podría vencer yo. Jesús vino para enseñarnos, para mostrarnos cómo podemos vencer. Sencillamente, hermano, 2 palabritas, no es de tanta teología. Esto ha de ser nuestro estudio. ¿Qué ha de ser nuestro estudio? El tema de la humanidad de Cristo, dice. Cristo es un verdadero. ¿Por qué yo hice énfasis tantos temas? Porque alguien dice, ya el hermano Frank me aburre con esos temas tantas que lleva y los hace largos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escrito? Que hay que estudiar bien esta situación. Hay que estudiarlo bien. No así superficial. Aquí lo dice. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. ¿Cuándo Cristo fue un verdadero hombre? Cuando vino con la naturaleza de usted y mía. Pero si Cristo vino con esta naturaleza, no, Cristo no es un verdadero hombre. No puedo vencer yo. No puedo ser un verdadero hombre. El estudio de la encarnación de Cristo, ¿qué cosa es? Dice, un campo como fructífero. Quiere decir que estudiar la encarnación de Cristo, la humanidad de Cristo, dice que es una verdad que te va beneficiosa, que te va a desarrollar tu cristianismo. Va a recompensar, dice Jesús, al investigador que cabe hondo en estas verdades, hondo en esta verdad de la naturaleza humana de Cristo. Hay que cavar hondo. Hay que cavar hondo, hay que cavar la historia, hay que cavar la Biblia, hay que cavar todo para entender cómo vino Jesús, de qué manera vino y por qué Jesús vino a ser de esa manera mi Salvador. Última cita. El estudio de la encarnación de Cristo, esto lo dijo Elena White al final de su vida, en 1915. El estudio de la encarnación de Cristo, de su sacrificio expiatorio, y la obra mediadora
oiga bien, ocupará la mente del diligente estudiante mientras dure el tiempo. Es enfática la profeta, hermano. Es de relevancia este tema, pero este tema no se estudia, o si se estudia con la otra teoría que ha confundido a todo el mundo. Lo hemos visto hasta hoy. Que hasta hoy esa teoría, esa nueva teología acerca, esa nueva cristología, nos tiene a la iglesia adventista, a nosotros los adventistas en el mundo, nos tiene dividido. Dividido. Esa es la razón, esa es la verdad. Bueno, hay 3 hombres en la historia adventista, oiga bien, este es interesante y relevante que sepamos. Después de la muerte de Elena White y los pioneros, Elena White murió en 1915, todavía algunos pioneros murieron un poquito después. Después de la muerte de Elena White, la teología adventista, oiga bien, la teología adventista, por así decirlo, digámoslo, fue depositada mayormente en estos 3 hombres. O estos 3 hombres son relevantes en cuanto a la teología adventista. Vamos a ver de qué punto es la relevancia. El primero, William Andreasen, fue el que mantuvo unido, es el que une la teología de los pioneros. La de él es una teología, más bien es una teología que continúa la misma teología o la misma cristología, estamos hablando de la cristología, ¿verdad? De los pioneros, él la continúa hasta el tiempo de su vida. Eso lo vamos a ver un poquito adelante. Después vino otro señor, otro teólogo, todos estos fueron teólogos, Espental, la teología o la cristología, teología en todos los sentidos, y también la cristología, que es lo que estamos tratando de ver, la naturaleza humana de Jesús, la cuestión del pecado, la cuestión de la perfección. Este señor Espental, que lo vamos a ver más adelante, la llevó en otra dirección, en la dirección contraria a la de los pioneros y a la de la profeta. Prácticamente este es uno de los grandes promotores de la nueva teología adventista. Ya él pregunta sobre doctrina, es algo que, pero este es uno de los causantes. Vamos a ver la influencia de este señor, una influencia devastadora. Y si es después uno que recibió la influencia, el tercero que está aquí, Desmond Ford, recibió la influencia de este segundo Espental. Ya sabemos que a Desmond Ford en el año 1980 lo defraternizó la iglesia por una creencia falsa en cuanto al santuario. Y él creía contrario el tema de la naturaleza humana de Cristo a como lo creyeron la profeta y los pioneros. Así que estos 3 hombres han influido en la teología adventista para bien y otros para mal. ¿Estamos claros? Vamos a ver un poquito rápido. ¿Quién fue? Hemos hablado ya de este señor en aquella serie que estudiamos que se llamaba el Adventismo y la Nueva Teología. Ahí hablamos un poquito de este señor Andreasen, un teólogo adventista, dice, pastor y administrador, y fue autor de muchos libros. A este señor se le puede considerar como uno de los teólogos más prominentes e influyentes de la iglesia durante la década de 1930, 1940 y parte de los 50. O sea, esa teología quiere decir que ahí estaba la teología buena. Él preservó, se mantuvo en la de los pioneros, en la dirección de los pioneros y de Elena White, este señor. Él dio clases en las universidades donde preparaban a los pastores, donde enseñaban a los pastores. Él dio clase en el seminario teológico, aquí lo dice, aquí dice los cargos que tuvo. En el seminario teológico, es más, el comentario bíblico adventista en todos sus tomos, hermanos, fue elaborado por 40 eruditos el comentario. Y el nombre de él aparece como primero, como el primer erudito en el comentario bíblico. Ustedes lo buscan en la página introductoria y dice, aparecen 40 eruditos. El primero que aparece en la lista es William Andreasen. Entonces, este señor dice que era experto, el que ha sabido más
yo lo puedo considerar también, y la historia lo considera, como el hombre especialista o experto en el tema del santuario. Se le llamó, los mismos teólogos de su tiempo y los tiempos posteriores lo llaman a él la autoridad en los temas del santuario, de este señor. Pues este señor, Andreasen, cuando fue presentado preguntas sobre doctrina, que ya hablamos de ello, él fue el que se les levantó su voz contra las falsas enseñanzas que había en ese libro. Y la iglesia lo cayó, la dirigencia lo cayó, y él tuvo que emplear, ¿verdad? Él tuvo que emplear cartas, como no le dieron chance, ni el presidente de la Asociación General, ni los líderes adventistas, como él ya estaba jubilado, se aprovecharon de eso, ya estaba jubilado, lo apartaron de los diálogos con los evangélicos, los apartaron, y aparecieron los otros señores que vendieron al adventismo, le sirvieron en mesa a los evangélicos, los adventistas, los evangélicos. A él no lo toman en cuenta, el gran teólogo no lo toma en cuenta para las conversaciones ni para la elaboración o promulgación del libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces él comienza a protestar, protesta de una manera, digamos, legal, como debe ser, pero ya después él manda carta a las iglesias, por todas las iglesias, que en Preguntas sobre Doctrina representaba una rendición de la dirigencia adventista a los evangélicos. Preguntas sobre Doctrina, dijo Andreasen, era una traición del adventismo histórico. Principalmente en dos puntos destacaba, aquí en la diapositiva anterior, en la teología de la expiación y de la humanidad de Cristo. Importante, esto ya lo vimos, hermano, solamente estamos clarificando algunas cosas. Vamos a ir con el señor Edward Espental. Este señor sí tuvo una influencia devastadora y todavía hoy esta influencia de este señor Espental persiste en libros y en profesores de teología y en pastores de teología. Él llevan esta teología de este señor. Miremos la información que hay aquí. Fue un teólogo de la iglesia adventista y profesor de teología. Y fue un escritor con mucha influencia. Él trabajó en muchas universidades y escribió muchos libros también, ¿verdad? Muchos libros escribió él. Pero quiero llevarlo a la última parte. Dice que fue doctor en filosofía, tuvo muchos títulos, fue máster, ahí habla de una maestría en historia y semítica en la Universidad de Michigan, era un hombre estudiado, ¿verdad? Teológicamente. Dice que fue presidente del Departamento de Teología Sistemática del Seminario Adventista, que es lo que hoy se llama la Universidad de Andrews, la mejor universidad adventista que hay en el mundo de teología hoy. Ahí enseñó este señor. Ahí enseñó también Andreasen antes. Entonces, pero yo quiero llegar a la parte de la cristología de él, para que la analicemos, ahí es donde vamos a estar un poquito más de tiempo. ¿Cómo fue la cristología? Cuando hablamos de cristología, estamos hablando del tema de la naturaleza humana de Cristo. ¿Cómo creía este señor la naturaleza humana de Cristo? ¿Cómo vino Jesús? Si vino con la naturaleza antes de la caída o después de la caída. Miremos lo que dice aquí, y esto lo da un historiador adventista que todavía vive, se llama George Knight, en sus libros, ahí están los libros, en un libro, los venden ellos, los mismos adventistas venden estos libros, y ellos mismos expresan esto. Nuestra identidad se llama George Knight, está vivo este señor, está anciano ya, está jubilado, que también es un historiador adventista, dio clase en la Universidad de Andrews, fue escritor, George Knight. ¿Qué es lo que revela él? Aquí están las páginas 202 y 203. ¿Qué dice Knight de Espental? Dice Knight que Espental representó una destacada influencia teológica en el adventismo. Miren bien, representó una destacada influencia teológica en el adventismo. ¿Desde cuándo? Aquí está la fecha. Es importante mantener esa fecha para que miremos qué ocurrió en ese tiempo. Desde el principio de la década de los 50, este atacó, ya estaba más,
Andreasen era más anciano que él. Este estaba más joven. Ya Andreasen estaba muy anciano y este atacó la teología de Andreasen, que era la que traía continuidad de Elena White y los pioneros. Él la ataca. Miremos lo que dice aquí. Y lo dicen ellos mismos. La iglesia organizada. Este señor está en la iglesia organizada. Dice que representó una destacada influencia teológica en el adventismo, desde el principio de la década de 1950 hasta el comienzo de la década del 70, pero ahí no nos paramos, hasta ahí él estuvo directamente, porque después vino la jubilación, pero después de la jubilación él escribió libros y siguió él, pero hasta activo, pues estuvo activo en ese tiempo. Y en ese tiempo de actividad, él fue profesor de teología de muchos institutos de enseñanza teológica y universidades, y ahí él, con esa nueva teología, él preparó a los pastores de la nueva generación de ese tiempo. Todos los pastores en Estados Unidos iban de aquí de América a aprender allá a estudiar, todos los pastores, él. Dice que, aunque presentó sus ideas en revistas denominacionales, en muchas revistas, la comunicó, dice, más plenamente al público después de su jubilación. Pues después de los 70 dice que este señor escribió y escribió. Y ahí están uno de los libros, o varios libros. Por ejemplo, un libro escribió en 1972 que se llama Nuestro Sumo Sacerdote, Salvación sin Límite. Este libro lo venden todavía en 1974. Yo tengo este libro, Salvación sin Límite en español. Nosotros tenemos este libro, ¿verdad? Salvación sin Límite en español. Lo tenemos del año 1974. Ahí él habla, salvación sin límite, mete la teología nueva. Pero uno de los libros más importantes de él, que es donde expresa la cristología la cristología, ¿verdad?, de Cristo, él la expresa en un libro que se llama El hombre que es Dios, en 1977. Pero aquí dice algo, esta información de este historiador. Aunque dice que Espental escribió, pero dice que su mayor influencia fue, no tanto en los escritos, su mayor influencia fue en las aulas de clase. Ahí va la mayor influencia. Aquí lo hizo, influyó en toda una generación de predicadores y profesores de religión, de teología, a través de su magisterio en la aula universitaria, así como en los seminarios adventistas. Los temas tratados por Espental repercutirían a través de la década de los 70 y 80. Todos esos profesores que se prepararon ellos, y ahorita todos esos de los 70 y los 80 prepararon a otra generación, que es la que va ahorita, que está. En muchas aulas, a través de la labor de profesores como Anne Larondel, Larondel murió hace poco, creo que hace menos de 10 años, teólogo también, de Derén también, Raúl, otro teólogo, Morris Bender, un gran predicador del adventista, que ya murió también, escribió muchos libros, La justificación por la fe, famoso, famosísimo. Uno de los alumnos promisorios de Espental era Desmond Ford, vamos a hablar después de él. Desmond Ford. Entonces, ese es otro Desmond Ford que tuvo una influencia devastadora en el adventismo al presentar la nueva teología. Vamos a ver lo de Espental. Miremos lo de Espental, su cristología, cómo la detalló en el libro El hombre que es Dios. ¿Qué es lo que trata este libro? ¿De qué habla? El hombre que es Dios, que es Cristo. ¿Quién es el hombre que es Dios? Cristo. Ahí está hablando de él. Dice que en él son tratados todos los aspectos de la cristología referente a Cristo. Cristología en la historia humana, ahí he tratado el tema de la encarnación, ahí he tratado el tema del nacimiento de Jesús, ahí he tratado del pecado, Cristo y el pecado, ahí he tratado la impecabilidad de Jesús, ahí he tratado la tentación de Jesús. Para Espental, la encarnación constituye el mayor milagro de todos los tiempos. Eso es indiscutible, y de la eternidad. Ella es verdaderamente el hecho central del cristianismo. Si alguien no cree en la encarnación, pero hay que ver qué tipo de encarnación. Si alguien no cree en la encarnación, entonces es imposible comprender lo que la fe cristiana representa. Entonces está diciendo el mismo Espental,
Si alguien no entiende bien el tema de la encarnación, el tema de la naturaleza humana de Jesús, dice que tiene problemas, pues, porque no comprendemos la fe cristiana. El mismo teólogo está diciendo, y lo cita Jean Surcher en el libro Tocado por nuestros sentimientos, otro erudito adventista. Otro erudito adventista está diciendo de él, de la iglesia organizada. Pero ¿qué creía y qué enseñaba Espental acerca de la humanidad de Cristo? ¿Qué enseñaba él acerca de este tema que estamos tratando? Vamos a verlo. ¿Será que él enseñaba lo que enseñó Elena White, lo que enseñó los pioneros? Vamos a ver. Decía que Cristo no tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros. Entonces, ahí tiene una voz contraria a la de los pioneros, una creencia contraria a lo de los pioneros y a lo de Elena White. Miremos el escrito. Decía Espental con respecto a Romanos 8:3. ¿Y qué dice Romanos 8:3 en la Biblia? Ya hemos leído ese pasaje. Y recordemos algo que Romanos 8:3 lo vimos en los estudios anteriores, creo que fue en el segundo. Dice que ese era el texto que usaba más Elena White para demostrar que Cristo había venido, eso lo estudiamos, estamos recordando, que Cristo había venido en naturaleza humana caída. Ese es el texto que usaba Elena White y los pioneros. Pero miremos cómo lo usa él, contrario a como lo usó la profeta y los pioneros. ¿Qué es lo que dice ese texto? Romanos 8:3 para recordarlo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces dice Espental, bueno, ahí dice, más que todo Espental aquí le dio una definición filosófica que teológica. Más bien usó filosofía, como él era filósofo, filosofó y no prácticamente presentó las realidades, no presentó el verdadero significado del texto. Miremos, dice él, bueno, en Romanos 8:3 dice, no dice que Dios envió a su Hijo en carne pecaminosa, así no dice, como han predicado los pioneros de Elena White, dice él. Si no, dice, en semejanza, semejanza es que no era igual, dice. A esa conclusión llegó Espental. Si Cristo, dice él, hubiese nacido exactamente como nosotros, dice Espental, Pablo no había escrito en semejanza, hubiera puesto igualito, sino en carne pecaminosa. El apóstol muy cuidadoso, dice Espental, en dejar clara, oiga, aquí está la posición de él. Dice que Pablo es cuidadoso al dejar claro en qué naturaleza vino Jesús con ese texto. Miren lo contrario. Y dice en dejar clara la impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué está diciendo Espental? Que Cristo vino con naturaleza humana, ¿cómo? Perfecta o no caída, contrario a lo que creyeron los pioneros adventistas y Elena White. ¿Y qué más dice? Y ahora lo arregla. Cristo no nació exento del deterioro físico. Él heredó totalmente de María. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí Espental? Sí, dice, él trajo algo de la naturaleza caída. Sí, vino una naturaleza humana antes de la caída perfecta en la parte, dice, en la parte espiritual. Pero la parte física del cuerpo, es verdad, es una naturaleza caída porque venía con 4,000 años de pecado, dice, tenía ya deterioro físico de la humanidad por 4,000 años. Entonces, en ese sentido, dice, es que él heredó de María eso, pero no heredó la parte espiritual. Entonces, contrario completamente. Pero recordémosle a Espental su error. La palabra semejanza proviene, ya lo estudiamos esto, del griego homoiomo. Homoiomo. ¿Y qué significa homoiomo? Enfatiza similitud, identidad, pero nunca diferencia. Cuando Pablo usa esa palabra, y Pablo la usa en Filipenses 2:7, que ya la vimos. Dice en Filipenses 2:7, lo leímos hace poco. Lo voy a buscar de nuevo. Es la misma palabra que se usa, homoiomo. Vamos a buscar Filipenses 2:7. Aquí lo dice Filipenses 2:7. Dice,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero decir, Jesús dijo semejante a los hombres, hecho idéntico a los hombres, hecho en similitud a los hombres, similar a los hombres. Entonces, desde ahí está errado en cuanto al significado de la palabra espental. Y hay una confusión grande que él tiene y que la tienen los teólogos hoy adventistas, la mayoría. Esto está ahí, si ustedes miran el internet, la mayoría de los teólogos adventistas tienen este problema. Solo son pocos, hermanos, los que defienden el adventismo histórico. Hay en la tierra ministerios, pero son pocos, y hay hombres, pero son pocos. Hay. Pero hay una confusión de este señor, que esta confusión se la influyó a toda y todavía existe la influencia de él. De él viene esto. Como él era filósofo, doctor en filosofía, por eso él razonaba. Espental decía que los seres humanos heredaron de Adán por nacimiento un estado de pecado que separa de Dios. Bueno, dice Espental, casi parecía a la teoría del pecado original de Agustín y que después la copió Calvino. Entonces, casi Espental tenía, nada más que de una manera más sutil, una teología agustiniana, una teología católica. Esa es la que ha entrado en el adventismo, nada más que más sutil y más disfrazada, más difícil de tratar de percibir el error, el otro más abierto. ¿Y qué es lo que decía Espental? Y lo dicen muchos teólogos, lo he visto, ustedes lo hemos visto, yo lo he visto por lo menos en muchas prédicas internacionales de pastores que tienen este pensamiento. Y me dice, ve, teología de Espental, digo, inmediatamente la detecta uno. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, nosotros nacemos separados de Dios. Dice, como nacemos separados de Dios, estamos en pecado. Eso dice Espental. Aquí confunde Espental la definición de pecado o el concepto de pecado con naturaleza. Ahí confunde, no es lo mismo naturaleza caída a decir que es pecado, son dos cosas diferentes. Alguien puede tener naturaleza caída, si esa naturaleza caída no le da rienda a la tentación, no sea la tentación, no hay pecado. Aunque tenga naturaleza caída, pero si no cede, es pecado. Por eso aquel himno dice, ceder es el pecado. Si no cede, no es pecado. Pero aquí Espental hizo una confusión, un solo revoltijo. Vamos a ver qué es lo que decía. Aquí está, página 126 en su escrito. El pecado, dice, es un hecho espiritual causado por la separación total de Dios. Entonces, Espental dice que pecado es la separación de Dios. Pero pecado, hermano, el pecado es una decisión. El pecado lo decidí. No porque nazca en esa condición. Uno lo decide pecar. Por eso dice que pecado es transgresión de la ley. Transgredí la ley de Dios. Pero no porque tengas naturaleza pecaminosa, transgredí la ley de Dios. Por eso ellos a Cristo no le pueden adjudicar esa naturaleza pecaminosa porque lo harían transgresor de la ley de Dios. Hay una confusión completa entre lo que es pecado y lo que es naturaleza. Es terrible. Y entonces dice él, no podemos aplicar esa condición a Jesús, dice, nunca. Él no nació como nosotros, separado de Dios. Él era el propio Dios. Ve, ahí aplica la divinidad. ¿Qué tiene que ver la deidad? ¿Qué tiene que ver aquí la deidad? Ahí mete el término, estamos con los hermanos de otra iglesia. Dice, es que yo no puedo vencer, dice, Cristo venció porque Él era Dios, dice. Mire qué clase de argumento. Casi, se fijan que es un poquito como rebuscadito, como confusión. Él era el propio Dios, dice, por lo tanto Él no podía pecar, quiso dar a entender Espental. Él podría heredar de María, dice, ¿qué heredó de María? Nada más dice lo que puede ser transmitido genéticamente. ¿Qué heredó? La constitución física debilitada. Física. Físicamente nada más heredó. Solo lo físico. Nada tiene que ver con su naturaleza espiritual. Porque como dice él era Dios. Mire clase de artimaña del diablo. Pero esto, todos los pastores
por así decirlo, esto se divulgó porque él fue profesor por muchos años de teología, seminarios, salía fuera de Estados Unidos, ahí mismo en Estados Unidos. Llegaban pastores de todos los continentes a recibir enseñanzas ahí y estas las llevaban a sus continentes porque iban a la mejor universidad, el mejor seminario y daba clase él. Entonces esta semilla de la herejía se extendió por todo el mundo. Por eso estamos en esta condición. ¿Ya miraron, pa? Pero hay algo más claro y todavía falta lo de Espental. Falta todavía. Dice que fue el erudito principal que habló contra la teología de la última generación. Voy a explicar eso porque eso quiero tener un tema aparte. Teología de la última generación. Rapidito lo voy a explicar en 2 palabras. ¿Qué es lo que dice la teología? ¿Cuál es la última generación? Los últimos que van a pasar por la gran tribulación y que van a llegar vivos cuando Cristo venga. ¿Entiende? 144,000. Esa es la última generación. Esa teología de la última generación la creyeron o más bien, por así decirlo, tuvo su origen posiblemente John Waggoner. Hablaron un poco de esto, pero el que la desarrolló más fue Andreasen, ¿verdad? Elena White no lo dice así directamente, teología de última generación, pero todo lo que ella habla como apoyando esta teología, al estudiar todos los aspectos de esta teología de la última generación. ¿Qué es lo que dice esa teología de la última generación? Bueno, que los 144,000, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial, que va a ser en el tiempo de angustia, en el tiempo que caigan las 7 plagas, Jesús deja de interceder, ya terminó el juicio. Dice que estos 144,000 van a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ellos van a ser como fue, prácticamente, para así resumírselo, como fue Cristo en miniatura. Ellos van en ese tiempo, yo no sé cuánto tiempo será, el periodo de las 7 plagas, hasta que venga Jesús, ese tiempo van a estar sin mediador, sin intercesor, y durante ese tiempo ellos van a vencer toda tentación porque ellos no van a caer en ninguna tentación. Ellos allí ya vencieron el pecado, ¿verdad? No es que hayan vencido la naturaleza humana pecaminosa, sino vencieron el pecado y entonces ellos prácticamente dejan de pecar esa última generación en ese tiempo vivo. ¿Ve? No es que su naturaleza humana fue cambiada ahí, no, la naturaleza humana va a ser cambiada cuando Cristo venga, pero ellos son vencedores en ese tiempo, entonces ellos demuestran al mundo, al universo, que sí se puede obedecer y guardar la ley de Dios, dice, en las situaciones más difíciles que pueda pasar una generación. Eso es lo que ellos, eso lo vamos a ver con más detalle, sí. Entonces, Espental se oponía a eso. No, eso es imposible. Caemos en un perfeccionismo, dice, eso es imposible, dice. El hombre no puede dejar de pecar, dice. Aquí lo dice el escrito. No, es imposible eso. No te vamos a dejar de pecar, decía Espental. Eso lo dicen ahora todas las nuevas teologías, igual que la evangélica. No te vamos a dejar de pecar hasta que Cristo nos transforme la naturaleza cuando Él venga. Entonces se opuso a esa teología. ¿Y qué más? ¿Y qué otro error grande tuvo él? El mismo error que aparece en Preguntas sobre Doctrina. Que la expiación terminó en la cruz. No, dice. Aquí dice, aquí no hay 1844 que valga, que diga que Cristo en el 44 entró al santuario a purificarlo en esa fecha. Dice. Cristo entró al santuario, dice, desde que Él se fue al cielo, dice. Desde ese tiempo. Él ya está en el santuario y la expiación quedó determinada en la cruz, dice. Nada tiene que ver, el tema del santuario prácticamente lo opaca. También, no solo el tema de la naturaleza humana de Cristo, sino el tema del santuario. Y decía que hay una imposibilidad de lograr la perfección, no se puede lograr la perfección. Eso lo decía, eso lo dice May en el mismo libro, Nuestra Identidad, Teología de Espental. Vamos con Desmond Ford. Desmond Ford era un australiano
Tuvo 2 doctorados, un hombre bien estudiado, un hombre que sabía mucho, pero el diablo lo enredó. 2 doctorados, uno en teología creo que era y el otro en retórica. Él fue profesor muchos años en la universidad hoy, allá en Australia, que se llamó el Colegio de Avondale, y impartió muchas clases durante casi 20 años, teología. Y él percibió, oiga bien, él percibió esta nueva teología, porque era mucho mayor Espental. Este es un poco más joven. Y Espental, su teología influyó en este señor australiano. Entonces él tomó muchas cosas de Espental y las diseminó e impartió en sus clases ahí en Australia. O sea que prácticamente él enseñó ahí esta nueva teología, lo mismo decía él. Aquí le voy a decir lo que él decía. Decía que no hay perfeccionismo. No. Él atacó a la teología de la última generación igual que Espental. No, perfeccionismo no, eso es imposible. Eso es imposible. Solo Cristo pudo hacer eso, porque Cristo tiene una naturaleza impecable, nosotros no podemos. Y Ford dice también el tema de la naturaleza humana de Cristo. No, Cristo vino en naturaleza impecable, si no, no hubiera podido vencer Dios. No. Y entonces, pero ahí se quejaron allá en Australia y entonces lo llamaron aquí a Estados Unidos, hicieron unas reuniones con él en 1976 creo que fue, sí, ese fue el año. Después en el 77 lo trajeron, dice vamos a controlarlo aquí, lo trajeron de Australia a Estados Unidos, lo vamos a controlar aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a controlar? Nada. Si más bien Estados Unidos vino a diseminar la semilla herética, herejía. Y después, en 1980, pues muchos levantaron voces. Usted sabe que siempre Dios tiene en su pueblo remanente, y muchos pastores levantaban las voces que esa teología estaba errada. Entonces hicieron una reunión grande que se llamó la famosa reunión de la Glacier Viet en Colorado, y ahí él expuso su tema, y ahí pues era contrario a la teología adventista, entonces ahí lo desfraternizaron. Ahí él quedó fuera, pero a Espental nunca lo desfraternizaron. A Espental nunca, el alumno lo desfraternizaron, y al otro que era el originador del todo, nunca lo desfraternizaron, nunca dijeron nada. Bueno, miremos algo. Aquí está concentrado en este cuadro que con la ayuda de Dios lo elaboré. Aquí está prácticamente lo que hemos visto en estos 12 temas. Aquí está la historia, así resumidita, de la cristología adventista referente a la naturaleza humana de Cristo. Aquí resumidita. Este cuadro es muy importante. Todo lo que vimos, nombres aquí que aparecen, los años, aquí están reflejados. Miremos. Vamos a partir del comienzo, unos 5 o 10 minutos de explicar esto. Primeramente arrancamos con los pioneros. ¿Qué creían los pioneros? Y Elena White, durante 100 años, se mantuvo esta posición. La posición de que Cristo había venido en naturaleza caída, ¿verdad? Aquí hay un errorcito. Perdón. Naturaleza caída de aquí. Voy a corregirlo porque no puede aparecer, ¿verdad? Lo contrario, naturaleza caída, esta es naturaleza humana. Esta es naturaleza humana antes. Perdón. Antes. Ahí sí. Bien. Ahora sí. Entonces, los pioneros y Elena White, durante 100 años se mantuvo esa posición original del adventismo, que era que Cristo había venido en naturaleza caída. ¿Estamos claros? La naturaleza de Adán después que él pecó.
Durante 100 años se mantuvo esa posición, desde el año 1852, la primera cita, hasta 1952, 100 años. No solamente Elena White, muchos pioneros, Waggoner y John, los presentadores del mensaje de la justificación por la fe, el pastor Prescott, que fue uno de los que escribieron mucho sobre este tema, y otros seguidores después. Pero después de 1952 se cambió al introducirse la nueva teología, ¿verdad? Se dice teóricamente por el libro Preguntas sobre Doctrina, por la influencia de la evangélica, pero yo pienso que no fue tanto por eso. Ese fue el golpe final, sino por la influencia teológica de Espental, que ya venía Espental, como aparece tiempo de Preguntas sobre Doctrina, él venía ya influyendo en muchos teólogos modernos, influyó en la mente, muchos venía influyendo. Pero aquí, por ejemplo, dice la teología de Andresen siguió durante esos más de 20 años preservando la teología de los pioneros, él se mantuvo. Pero después Espental, ahí de los años 50, ¿verdad? Ahí aparece con la nueva teología. Y ahí aparece que Espental, de la teología de Espental, surge la teología de Desmond Ford, porque Espental influyó en Desmond Ford. Y Espental influyó en otros grandes, supuestamente estos grandes eruditos que tienen los adventistas, como La Rondel, que ya murió, Raúl Dederan y Norman Guller, que nosotros lo miramos hace poco, ¿verdad? En un encuentro que tuvo Guller con Herbert Douglas en la década de los 80, ¿se acuerdan? También aquí hay 3 libros o 2 libros que ya tienen la nueva teología, la revista Ministry del año 1956, Preguntas sobre Doctrina en el 57 y el libro Leroy Frum, Movimiento del Destino en 1970. Aquí está la nueva teología en todos esos libros, referente a la naturaleza humana de Jesús y otros temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la nueva teología, ahí están descritos. Pero en los años 70 y 80 se levantaron, se levantaron voces en contra de esas herejías, voces como de Herbert Douglas, el doctor Herbert Douglas, de Kenneth Wood, de Marvin Maxwell, eso lo estudiamos, de Ralph Larson y de Dennis Priebe, que todavía vive Dennis Priebe, es un anciano, todavía él vive, se mantiene en esta teología siempre Priebe, en su ministerio también. Después en la década de los 90 apareció, aquí en Nicaragua vino esta revista, la revista Nuestro Firme Fundamento. Durante casi una década, en la década de los 90, predicó acerca de esta enseñanza verdadera. En esa revista estudiamos la otra vez, hubieron hombres también eruditos como Larson escribía, John Grosboll, los Standish, ¿verdad? Russell Standish, Norberto Restrepo escribió ahí casualmente, está vivo, ¿verdad? Y escribieron otros pastores de trayectoria, Ron Spear, Vernon Spar, otros que también ellos protestaban contra esa enseñanza nueva que había entrado en el adventismo. Pero después de 1990, el año 2000, se aplacó esto, hermano. Hoy no se oyen voces y la nueva teología, y principalmente en esto de la naturaleza humana de Jesús, como que ha tomado fuerza bastante. Son pocos los que predican en contra de ellos. Dennis Priebe todavía se mantiene en eso, aunque ya está anciano, pues. Y hay otros, pues, que predican esto, pues, pero son pocos, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos un poco terminando. Después de preguntas sobre doctrina, ¿verdad? Dentro de la iglesia han existido 2 posiciones, hermanos, y las 2 posiciones las permiten. Oiga bien, en la iglesia permiten que prediquen las 2 posiciones. ¿Cómo va a ser posible que 2 voces hayan 2 evangelios dentro de la misma iglesia? Eso no puede ser posible. Pablo lo dijo claramente en la carta a los romanos, un solo evangelio hay, debe presentarse. No voy a presentar, va a crear confusión. Cristo vino con naturaleza antes de la caída y Cristo vino con naturaleza después de la caída. Hay 2 voces. Pero la voz que prevalece más es la voz de la nueva teología. Esa es la más prevaleciente. Y apareció una tercera posición, que Cristo vino con la naturaleza antes y después de la caída, como planteó Espental. De esas ideas vino desde Espental, todavía están aquí. Espental planteó eso. Sí, él vino con naturaleza humana impecable, pero también vino con la naturaleza humana deteriorada. Ahí Espental metió las 2, ahora hay pastores que predican esa enseñanza de Espental.
Y aquí lo dice Surcher, lo dice, el erudito Surcher lo dice en ese libro, Nuestros Sentimientos, que hay 3 explicaciones, el mismo Surcher dice este erudito, dice 3 explicaciones acerca de la naturaleza humana de Cristo ahora, dice. El mismo Surcher. Surcher fue un teólogo que murió hace tal vez unos 20 años, por ahí. El mismo señor fue adventista, él siempre estuvo en la iglesia adventista, erudito, teólogo, grande, profesor de universidades, tuvo cargo grande dentro del adventismo, y él dice 3 explicaciones hay en la actualidad acerca de la naturaleza humana de Cristo. 3 dice. Entonces, son voces discordantes, ¿verdad? Ya conocemos la cristología tradicional histórica, pues, que ya la estudiamos, que Cristo vino en naturaleza humana caída, ¿verdad? Caída, o de Adán después de la caída, ¿verdad? Y la nueva teología sabemos que predica lo contrario. Y la otra posición hace una combinación de las dos. O sea, una posición se va a un extremo, la otra se va al otro extremo, y la otra tercera une las dos, nada más que dice, esta es la parte física y esta es la parte espiritual. Para acomodar el diablo, para acomodar el pecado del diablo, como que enreda a la gente. Ya para terminar, último, ¿cuáles son los? Dice Surcher, habla de esto. Dice Surcher, vamos a hacer la evaluación, que es verdades, al final de su libro, una parte de su libro, creo que en la parte, casi en la parte final. Vamos a ver, dice, cuál es la evaluación que hacemos de esto. Aquí lo dice en la página 156 del libro Tocado por Nuestros Sentimientos. Dice él, la nueva teología fue presentada por sus patrocinadores como un nuevo marco histórico del adventismo. Para los creyentes adventistas esa enseñanza era nueva, pero para los demás cristianos no era nueva porque eso creen. O sea que el adventismo entró a un pensamiento evangélico en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué creemos como los evangélicos creen? La nueva teología, dice este teólogo adventista, hermano. ¿Qué fue la nueva teología? Ese fue un retroceso de la antigua enseñanza de los principios de la principal iglesia cristiana. ¿Ve? Y dice al final que las iglesias protestantes siguieron predicando esto, y dice, las iglesias protestantes basadas en su cristología, me salto la agustiniana del pecado original, de acuerdo con lo cual todos los hombres son pecadores culpados por nacimiento. Entonces dice él, Cristo por lo tanto no podría asemejarse a ellos. Entonces como los católicos creen de que cómo va a ser posible que Cristo se va a asemejar, dice Cristo nunca pecó. Entonces igual estamos ahorita, dice. De ahí la creencia general de que Jesús desde su encarnación asumió la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Así que hermanos, pues, terminamos pues este estudio acerca de la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Hoy hicimos la última conclusión, un resumen más o menos, y algunos detallitos que no habíamos ampliado en los estudios anteriores. Ojalá que esto nos sirva pues para que entendamos cuánta confusión hay, y ojalá que nos ayude a discernir qué es verdad y qué es mentira, hermano, acerca de este tema de importancia. Vamos a orar porque el tiempo se acabó. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar este tema de importancia, ayudado a terminar esta serie. Ojalá sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine y nos guarde en el resto de este día. En Cristo Jesús. Amén.